Hola, ¿qué tal? El siguiente video está encaminado para conocer los procesos de psicofarmacología en la psicopatología de la esquizofrenia, con las participaciones de Glaucia Pereira, Ana de León. y mi persona, Manuel Colmenares. vamos a hablar de la psicofarmacología para la esquizofrenia. Recordemos que la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves y representa un obstáculo para la funcionalidad social y laboral de la persona. Presenta síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos pueden ser alucinaciones en forma de voces o imágenes, delirios, que pueden ser delirios de persecución, de grandeza, de control, y el pensamiento desorganizado. También presenta síntomas negativos. Los síntomas negativos pueden ser anedonia, habla escasa, retraimiento en las emociones, aislamiento social, poca reactividad emocional. Existe una hipótesis de la causa de la esquizofrenia. La etiología se llama la hipótesis dopaminérgica. Esta hipótesis habla de un exceso de producción o bien recepción de dopamina en el cerebro. Esta cantidad de dopamina en el cerebro está presente en todas las vías. Sin embargo, las relacionadas con la esquizofrenia son las vías mesocortical y mesolímbica. Allí se han encontrado gran cantidad de dopamina y con el tratamiento farmacológico lo que se resulta es el bloqueo de esta recepción, que más adelante explicará mi compañero. Los fármacos que existen para el tratamiento de la esquizofrenia son antipsicóticos. Existen antipsicóticos de primera generación y antipsicóticos de segunda generación. Ambos son antagonistas dopaminérgicos. Entre los medicamentos antipsicóticos más comunes de la primera generación encontramos clorpromazina y haloperidol. Para los de segunda generación, los más comunes son quetiapina, risperidona y clozapina. En los últimos años se ha disminuido la cantidad de prescripciones para los antipsicóticos de primera generación porque se tiene preferencia por los de segunda generación, ya que tienen menores efectos adversos. Ya que estos psicofármacos afectan más los síntomas positivos, los disminuyen, las alucinaciones y los delirios, los síntomas negativos estarían entonces a cargo del psicólogo clínico. Síntomas como el aislamiento social, el habla escasa, la anedonia, y para promover la iniciativa de actividades por parte de la persona, que se mantenga constante en las actividades que quiere lograr. Vías dopaminérgicas y cómo actúan los psicofármacos en estas. En una primera instancia hay que mencionar las primeras o principales vías dopaminérgicas pues afectadas en la psicopatología de la esquizofrenia. Estas son en la vía nigroestriatal, la cual pues sus somas neuronales se crean en la sustancia negra o en el locus niger, y sus principales aferencias llegan al neoestriado, principalmente al núcleo del putamen y al núcleo caudal. Estos dos núcleos están relacionados con el control de movimiento. Allí van a encontrar la correlación en lo que más adelante será explicado con respecto a los efectos secundarios de los antipsicóticos de primera generación. Otra de las vías dopaminérgicas más importantes sería la vía mesolímbica. Los somas neuronales de esta vía pues se encuentran en el área tegmental ventral, el cual está pues más caudal con respecto a la sustancia negra, y sus principales aferencias llegan a diferentes sitios. Los principales son pues el núcleo accumbens. Como recordaremos, el núcleo accumbens viene a ser el principal núcleo o el eslabón más relacionado con el reforzamiento de todas las conductas. Otro de los núcleos importantes sería la amígdala, particularmente el núcleo central de la amígdala, el cual está relacionado con la respuesta del miedo con respecto evolutivamente en los seres humanos.
y otra de las aferencias llega al hipocampo relacionándose con algunos pensamientos que pues, se puedan traer a colación cuando se activan estas vías dopaminérgicas. La tercera vía más importante dopaminérgica viene a ser la vía mesocortical. De igual forma, pues sus zonas neuronales se encuentran en el área tegmental ventral y sus principales aferencias llegan a la corteza prefrontal. En esta pues se relacionan con lo que es la memoria a corto plazo, también se relacionan con las estrategias y con la planificación, bien sea de situaciones o de cualquier otro tipo pues, de planificación. En este caso, pues podemos encontrar alguna relación cuando pues, están alteradas estas vías dopaminérgicas con respecto a la psicopatología, en la fuga de ideas, un pensamiento distorsionado y el cual no puedo planificar qué pensamiento va primero, cuál pensamiento va después. Por eso es, digamos, el desorden con respecto al pensamiento y consecuentemente a las verbalizaciones después de los mismos. Dentro de las vías dopaminérgicas anteriormente nombradas, pues encontramos diferentes tipos de receptores dopaminérgicos. Entre ellos tenemos los D1, D2, D3 y D4. Los D1, pues más relacionados con respecto a la atención y al área prefrontal. D2, relacionados con el control de movimiento, el neoestriado y los núcleos, pues anteriormente mencionados con respecto a los ganglios basales. Y receptores de tipo D3 y D4, los cuales encontramos particularmente en el núcleo accumbens y en el núcleo central de la amígdala. En este caso, pues queremos relacionar los psicofármacos específicos pues, para la psicopatología de la esquizofrenia con respecto a estos receptores. Los fármacos de primera generación, o también llamados típicos, como la clorpromazina, el haloperidol, o la reserpina, pues actúan particularmente la clorpromazina bloqueando como antagonista directo los receptores D2. La reserpina, por otro caso, siendo igual antagonista dopaminérgico, actúa sobre las vesículas sinápticas impidiendo pues, la captación de monoaminas. A diferencia de los fármacos de segunda generación o atípicos, como la clozapina, que particularmente bloquea los receptores D4 en el núcleo accumbens. En este caso, pues con estos fármacos de segunda generación actuando bajo otros receptores, como los acabados de mencionar, en el núcleo accumbens y en el núcleo central de la amígdala, evitan o tienen menos afinidad con respecto a los receptores D2. Con respecto a cómo actúan los fármacos de segunda generación, también llamados atípicos, bloqueando los receptores D4, sabemos que se encuentran mayoritariamente en el núcleo accumbens y también en el núcleo central de la amígdala. Bloqueando los receptores del núcleo accumbens impide el reforzamiento de ideas o pensamientos delirantes, los cuales son causados por la activación del núcleo central de la amígdala, particularmente pues por la activación exacerbada de las vías dopaminérgicas de esta área. Y bloqueando los receptores D4 del núcleo central de la amígdala, pues hay una inhibición de esta respuesta de miedo ante este tipo de pensamientos o alucinaciones. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos secundarios y el incumplimiento del tratamiento. Como habló mi compañera Ana y Manuel, los antipsicóticos de primera generación que se basan en las vías dopaminérgicas y los de segunda generación que están basados en las vías dopaminérgicas y de serotonina tienen diversos efectos secundarios. Los efectos de los de primera generación son los efectos secundarios extrapiramidales, que consiste principalmente en movimientos involuntarios de manos y pies, como se muestra en el siguiente video. Keep your mouth open. Okay, that's fine.
I didn't have much strength. With the choreic disorders, the constant random kind of movements, patients either are unaware or underestimate how bad their movement disorders are. Whereas patients with tardive dystonia are very much aware of their syndrome. Turn sideways to me. That's right. No, that's perfect. Dorothy has these involuntary movements of her arms, particularly her left arm. But the major problem here was the arm and the axial dystonia, so that she's leaning backwards. Just going by itself, huh? Can you hold your hands out in front of you? Both hands? During this entire time, her psychosis was completely controlled. But they weren't able to find any other medications that could treat her, And the right hand? and she was intolerant of reserpine that induced a severe depression. The left hand? She was placed on clozapine, which actually did nothing at all for her movement disorder. You open your mouth. And the rationale for using clozapine was to allow this passive healing business, and also hopefully to treat the tardive dystonia, but it really didn't treat the tardive dystonia. But when we added reserpine, she was able to tolerate it this time, and she became dramatically better. Well, as long as we're being honest, do you have something you need to tell me? About school? Headmaster faxed this to us this morning. You want to read it? Help me understand something, Katie. He said he gave you the topic to your final essay in advance, and you turned in a blank paper. Not one word in 2 hours for the exam. I wrote it in my head. Down. In your head. Wouldn't make a difference anyway. ¿Cómo se tratan estos efectos extrapiramidales? Principalmente hay tres vías. O hay una reducción en la cantidad de la medicación, o se cambia a una medicación de segunda generación que no tiene estos efectos, o paradójicamente se usan fármacos antiparkinsonianos. El Parkinson se relaciona con una deficiencia de dopamina debido a que estas vías se encuentran dañadas, a diferencia de la esquizofrenia, en la cual hay un exceso o un aumento de dopamina, ya sea en los receptores o en la segregación de esta sustancia de dopamina. Sin embargo, se utilizan estos medicamentos antiparkinsonianos para tratar los efectos extrapiramidales del antipsicótico. Otros de los efectos secundarios de los antipsicóticos de primera generación es la discinesia tardía, que consiste en movimientos involuntarios de la musculatura orofacial. Esta musculatura involucra la boca, la lengua y el cuello, en general los músculos de la cara. Las personas pueden realizar movimientos masticatorios repetitivos, oscilaciones en la mandíbula, movimientos en la lengua que son sumamente incómodos para ellos y que solamente los pueden controlar por breves momentos, como se muestra en los siguientes videos. This 76-year-old woman has a 2-year history of tardive orofacial stereotypies related to an 8-year treatment of chronic nausea with phenothiazines. How old are you? 77. And what is it that's bothering you the most? My mouth. How long have you had the problems with your mouth? Well, I guess about June and How long? about June Con and respecto a los efectos secundarios de los antipsicóticos de segunda generación, tenemos principalmente el hecho de que la persona puede sentirse sedada o la sedación. También puede haber la persona puede quedar inconsciente o desmayarse por una disminución en la presión arterial que hace que el flujo de sangre al cerebro sea menor y por lo tanto haya el desmayo. Entre otros de los síntomas o efectos secundarios del antipsicótico de segunda generación, tenemos el aumento del peso, las enfermedades cardiometabólicas o la diabetes. Las personas las cuales siguen el tratamiento al pie de la letra tienden a tener menos recaídas.
Aproximadamente entre el 16 y el 23% de las personas que se adhieren correctamente al tratamiento como les fue indicado tienden a tener menos posibilidades de recaer. Aproximadamente solamente recaerán una vez al año. A diferencia de las personas que no cumplen el tratamiento, tienen mayores posibilidades, de un 50 al 73% de tener varias recaídas en un año. Por lo cual la no adherencia al tratamiento o no seguir aumenta 5 veces la probabilidad de tener recaídas. Es recomendable que los pacientes que hayan tenido varios episodios psicóticos agudos sigan el tratamiento por aproximadamente 5 años, aunque incluso hay médicos que recomiendan el uso indefinido de la medicación. El 40 al 50% de los pacientes esquizofrénicos incumplen el tratamiento aproximadamente después de 2 años de haberlo iniciado, por lo cual se recomienda utilizar antipsicóticos de forma inyectable, principalmente estos son los de segunda generación. Estos tienen efectos prolongados, los cuales facilitan la adherencia al tratamiento, ya que la persona no tiene que consumir por vía oral los medicamentos diariamente, lo cual facilita aún más que se adhiera al mismo. El papel de los psicólogos clínicos, en este caso de la adherencia al tratamiento, es muy importante porque está principalmente orientado hacia la psicoeducación, tanto del paciente como de sus familiares, que conozcan la enfermedad, que sepan su tratamiento, para que no pierdan ningún tratamiento y eviten las recaídas. Recordemos que todo tratamiento psicofarmacológico debe estar acompañado de terapia psicológica. No solamente en el inicio del tratamiento, sino durante todo el tiempo que esta persona con esquizofrenia deba tomar el medicamento. No solamente para asegurarnos la adherencia del tratamiento, sino también para estudiar los síntomas que puedan avisar que próximamente viene una recaída. También para mantenerse siempre en contacto con el paciente y con sus familiares por alguna duda en referencia a los síntomas de la esquizofrenia o cómo tratarlo en casa o en la vida del paciente. Gracias por su atención. Esperamos que la información haya sido útil. Continúen viendo los videos del canal. ¿Ya? Casos de psicofarmacología, ok. Mentales más graves. Y es discapacitante. No. Sí. Porque hay una otra cosa. Al stage. Me han pasado 2 aviones, 5 en Guatemala. Okay. ¿Qué fue lo último que dije, lógico? Causas de la esquizofrénica. Ya. No, del antipsicótico. Expropiame del antipsicótico. Ahora. Hablé de los de primera generación. Dale, pues. Ya va, ambos. Clorpromazina. Tenemos el aumento de peso, las enfermedades cardíacas, diabetes. ¿Cómo hiciste? Hay una parte que sale, Ana, con que tú estás diciendo la esquizofrénica, después sale.